Ser Podcast. Bienvenidos a Ser Podcast, bienvenidos a Ser Aventureros, prepararos para viajar con Rosa María Calaf. Sí, una de las grandes del periodismo, una de las grandes corresponsales, una de las grandes reporteras, hoy viajará con nosotros. Y luego tenemos una historia preciosa de Ecos de Oriente, ya veréis de qué va esto. Y por cierto, ojo si queréis ir a esquiar, porque a lo mejor os damos un plan un poquito más barato de lo que pensáis. No digo más, arrancamos, Ser Aventureros. En Ser Aventureros arrancamos cada historia con Jeep. Energía eficiente, espíritu libre y el carácter todoterreno de quienes siempre buscan conquistar nuevos horizontes. Jeep te ofrece este programa. Comienza en la cadena Ser, Ser Aventureros. José Antonio Ponseti. ¿Qué te pasa? Uy, ¿qué ha pasado aquí? Que me he oído súper fuerte, casi me asusto. Buenos días, ¿qué tal, aventurero? No, sin el casi me he asustado de mí mismo, que eso ya es difícil. Hola, Ángel Colina, buenos días. Buenos días, Ponce, pero ¿qué pasa? Que he empezado y me he escuchado, ¿no? Tenía los auriculares que me reventaban la oreja y me he reventado. Bueno, yo también la tenía un poco reventada en este momento. Ahora mismo hay alguien que ha pegado un brinco en la cama que se ha quedado… Te digo una cosa, me ha venido bien porque me he despertado de repente. De hecho, claro, oye, tú y ellos. Con la que está cayendo hay que despertar y seguir ahí a tope. Venga. Gracias por sintonizarnos. Buenos días a todas y a todos los que a estas horas nos acompañáis en esta locura de programa, con todo el equipo esparcido a lo largo y ancho del planeta. Luego os los voy presentando. Gracias por sintonizarnos a través de la cadena Ser, en Ceuta y Melilla, en Canarias, en las Baleares, por hacerlo también a través de la 1260 en la costa este de los Estados Unidos. Gracias por estar ahí y por compartir aventuras, emociones y hoy protagonistas de lujo, como siempre. Dicho lo dicho, tú te has venido de Cantabria para aquí. Hoy estamos en el cuartel general, Sí, Gran Vía sí. 32, octava planta, con Gran Vía a nuestros pies. Pues sí, porque era necesario, había que pasar por aquí, hay cosas que organizar. ¿No habías vuelto aún desde No, desde el año Navidades? pasado. Desde el año pasado. Desde el año pasado. Tampoco seas drama, tú también. No ha sido tanto, no, pero bueno, hay que hacer cosas, ya sabes, alternando, como te pasa a ti un poquito, alternando por aquí, por allí. Y las demás, pues muy bien, todo muy bien. Navidades tranquilas, en fin, atacamos el año. Y esperando localizar a José Luis, que anda por ahí perdido. Chile ahora en nada lo tenemos. También tenemos, yo no sé si podremos hablar hoy con Chavo, porque se ha ido otra vez con el rollo del niño vale. para Países Bajos y para no sé dónde está, vale. y a ver si lo encontramos. Vale. Y bueno, ya sabéis, como siempre, 1000 historias y 1000 libros y 1000 viajes, y tendremos a Alfonso Gea, que Alfonso está en Innsbruck hoy. Cualquiera le aguanta hoy, ¿no? Ya verás. Allí, pero bueno. Madre mía, estaría a tope, claro. Bueno, vamos a ir saludando a la tropa, venga. José Luis Angulo, en Chile, buenos días. ¿Qué tal estás, criatura? Pues bien, buenos días, señores. Buenos días, ¿cómo amigo. Van los fríos? ¿Cómo van los fríos por esas tierras? Vamos bien, Nada, mejor que muy los bien. calores por las tuyas. Hoy veo que hemos tenido hoy lío de internet contigo, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, de vez en cuando pasan estas cositas. El estar aquí perdido en medio del bosque, pues de vez en cuando sí se ha ido un ratito de internet, pero bueno, parece que lo hemos recuperado y ojalá pueda estar todo el programa con vosotros, y si no, ya
ya veremos cómo lo solucionamos. Siempre hay soluciones. Claro que sí. Luego estaremos también con Alfonso Gea, que está en Innsbruck, pero antes, hoy para empezar, tenemos Delicatessen. ¿Sabes aquello que vas a comer y tal y te dicen, no, desde el primer plato hoy te vas a poner morado, que lo sepas? Pues nos vamos a poner morados. Sí, yo no voy a adelantar, pero he visto por el guión pesado, pesadísimo, en el buen sentido de la expresión, lo que vamos a tener hoy en el programa. Así que obviamente le corresponderá al director hacer los honores, pero un lujazo lo que vamos a tener hoy. ¡Al lío! En Ser Aventureros hablamos con una de las nuestras. Hoy tenemos una que casi ha sido por petición popular, porque todas y todos los que han ido pasando por esta sección, que son muchos compañeros periodistas, siempre terminaban en algún momento, desde Almudena Ariza a Olga Biza, a todos los que han ido pasando estos hablando días, de ella, hablando de Rosa María Calaf. Efectivamente. Y entonces hemos dicho, pues hay que llamar a Rosa María Calaf. Yo he tenido mucha suerte. Para las que no la conozcáis, Rosa María es una reconocidísima periodista española, referente del reporterismo, pioneras en este ámbito en España, no sé cuántas décadas en televisión española, a lo mejor más de 3 décadas. Ha hecho de todo en cuanto a corresponsalías: Moscú, Viena, Hong Kong. Yo he tenido la suerte este verano que había unas jornadas presentadas por una también gran periodista, Mabel Mendizábal, que también habló de ella cuando pasó por aquí hace unos días, pues tenerla ahí muy cerquita en unas jornadas en Castejón de Sors, charlando. Y es que Rosa María es algo especial para tener hoy en el programa en una de las nuestras. Dime, ¿qué te pasa? Que te iba a decir que hablando de eso, Sí. bueno, tú y yo, que hemos conocido muy bien a Miguel de la Cuadra, con Sí. el que yo he trabajado un montón de tiempo y tal, siempre me habló muy bien de Rosa María. La admiraba muchísimo. Efectivamente. Rosa María Calaf, ¿qué tal estás? Buenos días. Bueno, buenos días y abrumada totalmente. Ahora, ¿yo qué digo? Dios mío. Escucha, te voy a dejar casi el programa porque puedes decir de todo. Por cierto, no recuerdo de todas todos los periodistas que han pasado, alguien me dijo, es que a Rosa María le quedan muy pocos países para haber estado en todos los países del mundo. ¿Eso es así, Rosa María? Pues la verdad es que creo que sí, porque solo me faltan 10, así que son poquitos realmente, ¿no? O sea, estás sí. a 10 países y ¿sabes cuáles son? ¿Nos los dices de memoria o no? Sí, claro. Dime. No, sí los digo, porque algunos, pues evidentemente, no creo que vaya a poder ir, pues por ejemplo, en Somalia, o sea que Complicado. Somaliland no vale. Luego, pues en Yemen, que antes se podía, pero ahora no se puede. Pero luego ya sí que los otros sí, por ejemplo, porque pues Angola, Gabón, en África y en África, o sea, en el Golfo de Guinea, pues se me quedaron ahí colgados Guinea-Conakry, Liberia y Sierra Leona. Y bueno, o sea, y después en el Caribe, que el Caribe hay muchas dudas porque claro que son países, ¿no? Porque la mayoría no lo son. Los que son países sí están en todos. Luego me queda alguno pequeñito, yo que sé, pues la isla de Montserrat, por ejemplo, ¿no? Pero en Asia no me falta ninguno. En África, esos que os he dicho. En América solo Belice. De América continental y del Pacífico, pues me falta solo Nauru. Oye, realmente ¿cómo eres como viajera? Porque yo tuve la suerte de charlar un muy buen rato, por no decir muchas horas, este verano contigo, con tu chico, que por cierto, yo desconocía que parte de estos viajes te los has hecho en un todoterreno y viviendo en el todoterreno. Sí, bueno, por ejemplo, el último así, el último fue antes de la pandemia, pues nada, de aquí a Senegal y Mauritania, etcétera, en el coche, en el nuestro, en un Toyota, todoterreno, y luego el anterior así un poco más gordo, que hace ya pues como 10 años, pues de aquí a Mongolia, ida y vuelta. Lo tuyo y el periodismo tiene que ver también con la idea de muchas y muchos de los que han pasado por aquí estas semanas desde el mes de septiembre, en donde el periodismo era una buena excusa para viajar.
Sí, yo creo que totalmente, ¿no? Mi familia ya era muy viajera, ¿no? Porque mi abuelo materno, por ejemplo, fue a la India, pues a principios de siglo, ¿no? Y bueno, andaba por ahí todo el tiempo, con lo cual empecé a viajar muy joven y entonces tuve que buscarme algún tipo de profesión que me permitiera viajar. Y primero me decidí por el derecho, pensando en hacer carrera diplomática, pero luego ya me tropecé con el periodismo y me di cuenta que me gustaba mucho más y que iba a poder hacer mucho más eso y de una forma menos encorsetada, ¿no? Y más a la mía. Así que sí, claramente confieso que me hice periodista para poder viajar. Bueno, yo la quiero, hablando de periodismo, por supuesto, la quiero preguntar a Rosa qué opina o sea, cómo ve el cambio en el periodismo que se ha producido a lo largo de todos estos años, porque claro, ella ha vivido, pues como yo también, que he vivido esa época, hemos vivido lo analógico, digital, etcétera, internet, todo esto, los cambios que ha habido en el periodismo. ¿Y cómo ves el periodismo actual, desde tu visión más tranquila ahora mismo? Madre mía, menudo viaje le acabas de... Pues sí, eso es como para un máster, ¿eh? Claro. No, lo que ocurre es que realmente es muy inquietante, ¿no? Porque desde hace ya bastantes años, yo lo que sí, como has dicho, no he tenido el enorme privilegio de poder vivir en directo, pues el cambio, ¿no? Efectivamente, pero sobre todo el cambio, es decir, las amenazas al periodismo riguroso, independiente, ¿no? Crítico, etcétera, de todos esas fuerzas, ¿no? Que evidentemente lo que quieren es que no se cuente lo que no quieren que se sepa, ¿no? Y entonces ahí sí que he visto como desde los años 80 pues se ha ido cada vez más apartando al periodista de los hechos, de las fuentes de información, de las fuentes de poder, es decir, creando pues todo eso de los gabinetes de prensa, es decir, primero pues poquito a poco irte alejando, ¿no? Cada vez más. Y ahora, bueno, pues ya vemos a lo que hemos llegado, ¿no? Que ya casi es la perfección. Tenemos Gaza, donde no se nos deja entrar, y a los que están allí se les mata, ¿no? Claro. Entonces me parece que más elocuente que este ejemplo de a dónde se quiere que vaya el periodismo, pues es difícil encontrar otro ejemplo mejor, ¿no? Y entonces la preocupación es enorme, porque claramente se nos está convirtiendo o se nos quiere convertir, por supuesto, pues en redes mediante, en pues predicadores, alborotadores digitales, es decir, cualquier otro tipo de figura, todo menos lo que debe ser el periodismo, que es servicio a la comunidad, ¿no? De realmente darle esos elementos de conocimiento sobre lo que ocurre y sobre cómo le afecta lo que ocurre y sobre cómo tiene que tener esos conocimientos para poder defender sus derechos y sus libertades, ¿no? Y entonces precisamente pues ese periodismo el que se quiere barrer de la faz de la tierra. Y entonces pues ya digo, están en fin yendo a pasos gigantados hacia ahí, pero bueno, afortunadamente muchos y muchas resistimos, porque en este momento en la primera línea te diría que hay más mujeres que hombres, pero bueno. Sí, yo también lo creo. José Luis, te toca desde Chile. ¿Qué le quieres preguntar a Rosa María? Le quería preguntar a Rosa María, que bueno, ella por supuesto por lo que nos ha contado es una viajera de pura sangre, pero también ha hecho muchos viajes profesionales, y yo le quería preguntar si ha habido alguna vez algún viaje de esos profesionales que cuando te lo hayan planteado, te hayan dicho tienes que ir a no sé dónde, hayas dicho, joder, pues qué rollo y no me apetece nada. Quizás luego ha sido un viaje al que le hayas sacado partido, le hayas sacado rendimiento, te lo hayas pasado bien, pero de entrada ha habido algún sitio que tú hayas dicho, pues vaya, me han castigado. Pues mira, la verdad es que no, es decir, no y sí, ahora me lo cuento rápido. No, porque sinceramente me interesa todo y siempre he sido tan curiosa desde muy pequeña, ¿no? Que cualquier cosa que sea montarme en algo para ir a algún lugar que no conozca, siempre me parece que voy a encontrar algo interesante y siempre lo encuentro, y sobre todo las personas, ¿no? Pero cuando digo que sí es porque la única vez que he dicho que no fue después de volver de China, donde estuve, como sabéis, entre Hong Kong y Pekín 10 años, pues hubo la Expo en Shanghái, y me invitaron a ir, desde el Ayuntamiento de Barcelona, porque colaboré con ellos y tal para en el stand que iba a haber de Barcelona, etcétera, y luego pues en fin la embajada, el consulado allí pues también, el cónsul era muy amigo mío, es decir, todo era positivo y maravilloso, y dije que no.
porque ya estaba de los chinos. Hasta el gorro. Hasta el gorro. Madre mía. No de los chinos pueblo chino, déjame No, aclarar, sí, no, que no se vaya a entender mal, ¿no? Que eso en absoluto, todo lo contrario, es un país precioso y en fin, es estupendo, y recomiendo a todo el mundo que vaya e intente recorrer los lugares, sobre todo más recónditos, ¿no? Pero me refiero, pues, en fin, al régimen y a todos los impedimentos que sufrí mientras estuve tratando de trabajar allí, ¿no? Así que es la única vez que he hecho que no. Ah, qué bien. Oye, con todo el lío que tenemos en el planeta montado hoy, es que miras para un lado, si no es Groenlandia es Venezuela, si no es Irán, si no, como hacías referencia hace un momento, es en la zona del Líbano, con todo eso, si hoy estuvieras en activo a tope, que activa estás, pero no en este sentido, si estuvieras, ¿te gustaría ir a algún lado a cubrir qué exactamente? No, la verdad que sí, claro, activa por supuesto, pero no en la primera línea de la información, ¿no? Lógicamente, aunque sí estoy en la primera línea de la defensa de la información, en el sentido de universidades y charlas, etcétera. Pero es verdad que cuando veo todo lo que está pasando, sí hay un momento en que digo, uy, ahora mismo me gustaría estar ahí, en Irán, por ejemplo, ¿no? Irán es un país que he ido varias veces, fui cuando llegó Khomeini y volví, he vuelto después y he vuelto relativamente, bueno, en ese viaje a Mongolia pasé un mes en Irán, prácticamente, recorriéndolo todo, entrando por Tayikistán y saliendo por Turquía, pero yendo hasta el Golfo y, bueno, en fin, todo para arriba y para abajo, ¿no? Y la zona kurda y todo. Entonces es un país que adoro, es una gente que creo que son fantásticos y que están teniendo esa pésima suerte, ¿no? Y entonces ahí sí me gustaría, pero casi por los amigos y la gente que conozco y que nunca he perdido el contacto con la diáspora también iraní y todo eso. Pero luego ya sí que me apetecería mucho, pero creo que ahora me daría un poquito de pereza. Y además, yo añadiría a la pregunta que has hecho tú, sí, ¿podrías informar ahora como informabas en su momento? Porque claro, es que ahora mismo las trabas que hay para la hora de informar en Rusia, en Estados Unidos, en muchos sitios, es decir, no es evidente que te den tantas facilidades, y que yo veo que muchas veces los corresponsales y tal se cortan bastante a la hora de dar la información. Ayer estaba viendo, antes de ayer, en France 24 horas, al corresponsal en Irán y le estaba viendo cómo la crónica que mandaba, con qué cuidado la mandaba. Porque ojo a lo que tú puedas comentar, no sé, tú lo sabrás mejor, Rosa, nos lo dirás, pero ojo a lo que puedas comentar en un momento dado que no te pueda costar el que te cierren el kiosco. No, absolutamente, o sea, vamos, en eso te lo has descrito perfectamente, porque la realidad es esa, ya te digo, lo que no se quiere es permitir el trabajo del periodismo independiente, ¿no? Y entonces te ponen todo tipo de problemas y desde luego mis compañeras que están ahora y mis compañeros que están por ahí tienen unas dificultades enormes, porque efectivamente te juegas, pues el que te pongan, te saquen, te expulsen directamente, cuando no, en determinados lugares que te maten, ¿eh? Es decir, todavía la prensa internacional, digamos, de países más o menos potentes, por así decirlo, pues no van tan directamente a por ti. Indirectamente sí, porque sabemos que han muerto cantidad de compañeros, sí. José Couso, ¿no? Sí. Por al que fueron, no por José, pero sí fueron a por la prensa, directamente, ¿no? Por la prensa internacional, y eso eran los americanos, cuidado. Uh-huh. O sea que no estamos hablando, pues en fin, de los ayatolas fanáticos, ¿no? Y la guardia de la moral. O sea que es muy, muy, muy inquietante eso, ¿no? El que realmente todo eso lo que significa es que la ciudadanía, que tiene derecho a la información, que es un derecho básico, humano, dentro de la Carta de los Derechos Universales, ¿no? Y el derecho a estar informado y el derecho y la libertad de expresión, pues en este momento parece que se quiere hacer creer que la libertad de expresión y el derecho a la información amparan el asesinato y la mentira. O sea que eso es tremendo, ¿no? Sí, absolutamente. Y efectivamente, o sea, creo que es cada vez más difícil. Ya lo empezó a ser en mis últimas etapas y ahora desde luego muchísimo más, sin duda. Y además cuando tienes un país como Estados Unidos, ¿no? Que se suponía, en fin, que estaba en la vanguardia, ¿no? de las libertades y la democracia y todo esto, borrando de un plumazo con esta rapidez, ¿no? Todo, pues hay que preocuparse mucho. Oye, actuar. Venga, José Luis, dale tú y luego le pregunto yo, venga. Dime, perdón. Preguntar una pregunta que hacemos a todos los que nos están visitando, pero a ti te voy a hacer un giro para que no sea igual que siempre. A todos les preguntamos si tienen manías viajeras, si son tiquismiquis y demás,
Pero aquí te voy a preguntar, ¿qué no soportas de los demás? En los viajes. ¿En la vida cotidiana o en los viajes? En los viajes, no la líes a la pobre Rosa María, en los viajes. No, pues no soportas mira, de tus fíjate compañeros de trabajo o de lo que sea cuando están viajando contigo. Pues que empiecen a decir aquello de, ay, es que aquí no podemos comer patatas fritas y no hay bistec con patatas. Y esas cosas, ¿no? Sí. O sea, porque todas esas, sin preocuparse, no, y es verdad, que hay muchísimas veces que bueno, que hay viajeros de muy buena fe y vamos, y muy interesados incluso, ¿no? Pero que sí, que todas estas cuestiones se llevan demasiado lo propio a compararlo con lo que encuentran, ¿no? En vez de en fin, de ir pues con los ojos y los oídos abiertos. Mi abuelo era que ya digo, era el gran viajero, y siempre decía eso, ¿no? Que cuando viajas tienes que darte cuenta de que de lo que vas a aprender en la vida es de lo distinto, claro. Que de lo de que es igual no aprendes nada. Claro, efectivamente. Porque a la hora de viajar, ¿cómo es Rosa María Calaf? O sea, ¿cómo eliges tu destino? ¿Te das caprichos? O sea, no sé, hay gente, nos ha pasado de todo por aquí, ¿eh? Piensa que han pasado compañeros como, yo qué sé, Manu Marlasca, que le da por viajar a lugares donde ha habido asesinatos y los va a mirar, porque él se dedica al periodismo de sucesos, le gusta este tipo de historias. Hay, locas maravillosas como Mame Mendizábal, que ella dice que lo peor que lleva es hacer la maleta, que por cierto, Olga Biza también coincidió con Mame en eso. El buceador. Claro, o Carlos Martínez, que dice que solo va a bucear. Donde haya buceo, ahí está él. Entonces, ¿tú cómo eres con tus caprichos? A mí me gusta, ya como os he dicho, me interesa todo, pero me encanta ver casas donde ha vivido gente que admiro. O sea, es decir, mira, qué buena. Soy muy de esas casas museo o no museo, o sea, que a lo mejor están completamente abandonadas, ¿no? Y entonces eso me fascina, o sea, me imagino ya cómo era y qué hacía ahí y todo eso, y me puedo pasar horas, o sea, viendo pequeños objetos y simplemente quedándome en un rincón. Normal, que ahora es difícil porque, excepto que sean personajes pues poco conocidos, los muy conocidos ya no puedes pararte porque te empujan, ¿no? O sea, con las hordas de visitantes que circulan ahora por el mundo, ¿no? Ese turismo tan depredador, ¿no? Y entonces, pues bueno, pero eso es lo que me gusta más, ¿no? O sea, que esa es mi manía. Por cierto, puedo contar una anécdota, claro, que Rosa no se acordará, Rosa María, pero en los años, yo creo que era en los años 90 más o menos, sí. Yo estuve en su casa, puede ser en Lima, Perú, Rosa María, con Alfonso Domingo, y nos hiciste una tortilla de patata. ¿No fue en Perú? Lima, no, en Perú no, porque no fue Lima. No tuve casa ahí nunca. Tuvo que ser tuvo que ser Argentina. O entonces quizá fue Argentina. No, es que no recuerdo, no recuerdo la ciudad. Si era Sudamérica, vamos, si era casa. O pudo ser cuando decidimos cuando Monseñor Ollacuría en El Salvador, quizá fue en ese momento, efectivamente. Eso sí puede Yo no sé, ser. que coincidimos contigo y nos recibiste muy bien y nos atendiste muy bien, pero es que ahora no recuerdo dónde fue. ¿Tú para quién trabajabas en aquel momento, Yo Ángel? en aquel momento trabajaba para la revista Panorama del Grupo Z. Ah, mira. O sea, eso sí puede ser. O bueno, y sobre todo en casa donde sí recibía mucho, era en Moscú soviético. Porque como realmente era tan complicado pues todo, igual no fue en nada, Moscú, pues tienes razón, puede ser que fuera Moscú también en la época de... Sí. Eso era, ya te digo, Moscú era muy muy típico, y además, bueno, pues era bastante conocido el que tenía una persona que me ayudaba, una hija de una niña de la guerra, y que era, vamos, como una madre, y que además se movía muy bien, estaba casada con un coronel soviético, sí. Y entonces tenía acceso a cosas que a veces era difícil conseguir, y entonces en mi casa de repente había, pues, el sábado por la noche, pues un salmón maravilloso que lo cocinaba. Efectivamente, era en Moscú. Y aparecían ahí, pues, en fin, todos los que venían así para cosas. Recuerdo un viaje con el rey, claro, y todo eso. O sea, que ahí sí me sí, eran las negociaciones Reagan-Gorbachev en ese momento. Pues, sí, claro, con Gorbachev. Sí, escúchame, Rosa María, ¿y has tenido la tentación de quedarte a vivir en algún... O sea, vives aquí ahora, estás feliz y, bueno, al menos lo que me contamos, lo que hablamos tú y yo este verano, pero ¿has tenido la tentación de quedarte a vivir en algún rincón del mundo? Decir, es que este sitio, tío, me quedo aquí y chao pescado con el resto. Pues fíjate que en Italia me gusta muchísimo, y la época que viví en Italia, en Roma, vamos, como corresponsal, claro, al cubrir únicamente Italia y el Vaticano,
no tenía tantos viajes. Mis otras corresponsalías siempre han sido regionales, lo cual me ha significado moverme continuamente, ¿no?, de un lado para otro. Pero digamos que la sensación esa más pequeñita de moverte solo por Italia, y en Italia sí que lo llegué, y cuando me jubilé dudé en si venirme aquí o irme a vivir no demasiado lejos de Roma, entre Roma y Nápoles, y en algún pueblecillo de esos que en ese momento además se vendían unas casitas a unos precios muy asequibles, que luego las arreglabas, y no sé, mi amigo el pintor Pedro Cano tenía una casa divina, pues ahí a 4 pasos de Roma, en un pueblecillo, y ahí sí que lo dudé, y lo dudé en serio, así que por poco. Nos queda poco tiempo, pero dime, te dejo una, José Luis, pero vamos con la última, la penúltima tuya y la última mía, corre. Rosa María, comparto contigo ese querer visitar casas de escritores o personajes que por algún motivo te gustan, y yo soy amante de los cementerios. ¿Te gusta a ti viajar o ver cementerios? Sí, qué curioso. Sí, por supuesto que sí, porque además yo creo que los cementerios dicen muchísimo, ¿no?, de los países. Y no sé si tenéis problemas de sonido, estoy en la calle y hay una persona gritando ahora por aquí. Voy deprisa. Pues sí, los cementerios absolutamente, porque ya digo, son muy indicativos y de cómo son esas sociedades, ¿no? Y sí, me encanta que lo digas, porque cuando lo digo me miran raro la gente. Oye, ¿tienes algún viaje preparado ahora o cuál es la siguiente aventura en la que os vais a meter, o la que te vas a meter? No sé si vas a ir con tu chico. Sí, no, en esta me voy a meter sola. Ahora quiero ir en abril, tengo un tour por los Cervantes de Alemania, y luego me quiero hacer una cosa así muy romántica, que son los castillos del Rin, pero por el río, que no los he hecho, que no he hecho nada, no lo he hecho nunca. Y luego yo lo que estoy preparando ahora es 2 de las que me faltan de África, que es Angola y Gabón. Y eso espero probablemente pues para mayo o por ahí poder ir. O sea que si haces Angola y Gabón nos van a quedar 8. Entonces me van a quedar 8. Rosa María Calaf, es un lujo que sepas que has sido muchas veces mencionada en esta sección por otros compañeros periodistas, y que es un lujazo tenerte, y para mí fue un lujazo poder compartir este verano un ratito ahí. Y nada, un abrazo enorme y gracias por tu tiempo y por tu cariño como siempre. Otro para vosotros, y muchísimas gracias por vuestra generosidad y la de todos los que han pasado por ahí. Y lo que más me gusta en esta vida es hablar y hablar de viajes. Así que pues, encantada. Escucha, te fichamos en el minuto 1, que lo sepas. La serie igual me mata ahora, pero te fichamos ya. Gracias, Rosa María, cuídate. Un abrazo fuerte, gracias a todos. Muy fuerte. Y buenos viajes. Gracias, Chao. Buenos viajes, chao. Rosa María Calaf, todo un referente como periodista, como reportera, como corresponsal. Vamos a hacer una mínima pausa y nos vamos a Innsbruck, que nos está esperando Alfonso Gea. No sé si está en Innsbruck o dónde está. ¿Necesitas un moca intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es. Oiga, ¿es mía esa camisa que lleva usted? No sé, me la he encontrado en el baúl. Entonces no es mía. Celebro haberles encontrado, pero me hubiera gustado más encontrar mi traje gris. ¿Lo han encontrado? Sí, pero como ocupaba demasiado sitio, lo hemos vendido. ¿Le dieron algo por él? 3,25. Era el mío, no hay duda. Nuestro pequeño gran hombre de las nieves. Alfonso Ojea. Y es que a Alfonso le llamamos ahora mismo porque creo que está en Innsbruck. No sé si está por subirse a un avión y no sé para dónde se va. Al pequeño gran hombre de los nieves le tenemos precisamente... Miedo me daría estar en ese avión. En las nieves, en las nieves. Hola, Alfonso. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en el aeropuerto de Innsbruck. Estamos en el aeropuerto de Innsbruck para volver a España. Ponseti, después de 3 días de esquí impresionante en esta zona del Tirol, en la capital del Tirol,
Y bueno, esto es con motivo de que la compañía Iberia ha iniciado el enlace directo entre la capital de España y la capital del Tirol en Innsbruck, principalmente para el mercado de los esquiadores. Pero a ver, ¿qué me estás contando, Alfonso? Que ahora hay vuelo directo desde España a Innsbruck, tío. O sea, Innsbruck, sí, yo estoy flipándolo. O sea, vas con los esquís puestos ya. Exacto. Pero ¿cómo es esto? Pero me has dejado ahora mismo alucinado. Pero ¿y esto, tío? Pues casi. Porque os voy a dar un detalle. La estación más cercana, que es Pirzenkoffel, que está a 15 minutos en autobús municipal del centro de Innsbruck. O sea, que sales de tu hotel o de tu casa si vivieras aquí, dejas las tablas en el autobús municipal y hay una línea de autobús municipal que te lleva hasta esta estación de esquí. Pero luego tenemos el macizo de Stubai, a un poquito más lejos, a unos 20 kilómetros, que es increíble, ¿no? Y en cuanto a los precios, Ponseti y compañeros, son más baratos los forfaits diarios que lo que ahora mismo se está cobrando a los esquiadores españoles en muchas instalaciones alpinas de nuestro país. Hay instalaciones como en Aragón que son 63 euros diarios. Aquí las podemos conseguir por 40 euros diarios. O sea que le ha salido un competidor importante al turismo de esquí español. Le ha salido y es esta zona de Austria, el Tirol, y concretamente está su capital, Innsbruck. Te vamos a dejar en paz porque te tienes que montar en ese avión, pero solo una pregunta. ¿Cuánto te sale el vuelo, más o menos, tío? Porque si ya me ahorro... Bueno, la diferencia pagas el vuelo. Claro, con la diferencia del forfait pago el vuelo, ¿o qué? Te voy a contar, sacando por ejemplo un vuelo hoy para viajar en el mes de febrero a finales, ida y vuelta, Madrid-Innsbruck, Innsbruck-Madrid, atención, 150 euros. Bueno, nos vamos, Ponce, y hacemos una marchita por allí. Creo que os lo he dicho todo. Escucha, que me hago... dile a los de Iberia que nos hacemos un ser aventurero. Bueno, es que claro, imagínate que con la diferencia de pastas, es que se lo pagan, pero vamos, y se pagan hasta el hotel. Claro. Sí. Es que te sale... ¿No, Alfonso? Es una cosa impresionante. Yo no sé si es que España está muy cara, que creo que ese es el asunto, o que es muy barato lo que está sucediendo en Innsbruck. No, aquí está pero todo la muy verdad caro. que volar volar con nuestra compañía de bandera, además en una 320, o sea que es rapidísimo, son 2 horas y cuarto. Tomamos tierra en el aeropuerto de Innsbruck, vamos a nuestro hotel y, como os digo, dejamos las cosas, cogemos las tablas de esquí y en 15 minutos en un autobús de línea municipal estamos en una de las estaciones que rodean esta impresionante ciudad que, como os digo, son los Alpes suizos y además es donde comenzó el esquí moderno y donde realmente... Bueno, pues se disfruta de la nieve desde que se tiene, pues eso, desde que los niños dejan el biberón, comienzan a esquiar aquí. Qué impresionante. Bárbaro. Buen vuelo, amigo. Gracias por tu crónica. Hablamos la próxima semana. Un fuerte abrazo, si os quiere. Hasta luego. Pues ya lo veis. Vas y vuelves, tío, por 150. Pero que te digo te ahorras de cada forfait 20 palos, que esquilas 5 días, te has ahorrado 100 palos, ya lo tienes. Sí, ya lo tienes. Y te has ido a Innsbruck. Y sobre todo Ponseti, estamos hablando de Iberia, una línea regular. Claro, es que esto... ¿Pero solo va a viajar Iberia o habrá más? No lo sé, no pero ya me parece la bomba. O sea, que haya un vuelo directo. Pero mira, tío. Aprovechando la pregunta de José Luis, que se mueve mucho, ¿España es un país caro, José Luis? Yo creo que sí, ¿no? Absolutamente. Es decir, hoy en día, lo hemos comentado en algunos programas, ya desde hace años, a veces nos sale más barato a los españoles viajar a Egipto, por decirte, un sitio con evidentemente muchos atractivos turísticos, que irnos a Canarias. Es decir, le sale más barato venir a Canarias a un extranjero que ir a un peninsular. Más luego los precios de los hoteles, que en España han subido una barbaridad. Todos sabemos lo que está pasando en España con la oferta turística paralela a los hoteles, y es un país tremendo. Es decir, Madrid, que hoy en día, y bueno, estamos muy contentos, que se ha posicionado como una de las ciudades, pues bueno, hoy en día más visitadas del mundo, es tremendamente carísima. Es decir, sí, los que vivimos en Madrid conocemos ese restaurante donde hay un menú del día, donde hay no sé qué, y sabemos movernos, esa es la cuestión. Pero el turista normal de calle, la hotelería está carísima, los restaurantes están carísimos, y bueno, sí que te toca haber viajado a gente. O sea que bueno, no sé la ecuación cómo funciona, pero desde luego España no es un país barato desde hace mucho tiempo.
¿Sabes lo mejor para viajar a la montaña y a la playa? Y con el nuevo Jeep Avenger Lo de sabía. North Face Edition, sí señor. Mira, cualquier lugar puede ser el comienzo de una aventura. Con tracción total y llantas de 17 pulgadas. Se adapta a todos los terrenos sin renunciar a su diseño único. Todo con tecnología híbrida de 48 voltios. ¿Cómo te quedas? Cambio automático, recarga automática mientras conduces. Si es que has de descubrir la gama Jeep Avenger con condiciones de financiación exclusiva. ¿Que cómo te enteras de todo esto y cómo puedes conseguir este Jeep Avenger de North Face Edition? Muy fácil. Entras en jeep.es. ¿Dónde entras? Jeep.es. Lo tienes y claro, lo tienes ¿no? todo ahí, ¿eh? Vamos. Todo. Y que te busquen en Innsbruck o más arriba con el Bueno. Jeep. Anda que no. If there's a bustle in your hedgerow, don't be alone there. It's just a sprinkling for the May Queen. Nuestro próximo invitado en Ser Aventureros va a ser también, pero bocata especial. Me llama a mí la atención este sí, invitado, señor, me sí, llama la señor. atención esto. Es una historia que nos trae José Luis. Es Ecos de Oriente, que realmente es una iniciativa personal de Daniel, de conservación y de divulgación. Lo estoy diciendo bien, José Luis, porque tú vas a hacer la presentación como Dios manda, pero... Hazla bien, ¿eh? Hazla bien. Hazla bien, no metas la pata. ¿Estás preparado, José Luis? Estoy preparado. Bueno, Sí, pues, la pues, verdad es que- pues no te lances. Todavía no te lances. Sí, porque tenemos que saber muchas cosas, ¿eh? Primero hay que pagar el lanzamiento y luego ya Sí, volvemos porque- a por ello, que porque- me están diciendo que tengo que ir a una pausa urgentemente de 1 minuto y volvemos ahora mismo. Callado hasta que me des el banderazo de salida. Sí, señor, ahí, quédate quieto. Bueno, ¿ya tienes tu lista de propósitos? Sí, probar cosas nuevas, viajar más, tener más espacio. Chico, pero eso es un único propósito, probar un nuevo SUV Citroën. Ponlo en tu lista y prueba en tu concesionario los Citroën C5 Aircross y C3 Aircross. Ahora desde 18.000 euros y hasta 8 años de garantía. Citroën. Consulta citroen.es. Hágame usted caso. Cuando se está en un apuro, lo mejor es buscar un abogado que lo solucione. Entonces se tienen más apuros, pero se tiene un abogado. Ser aventureros. Viajar desde el sofá. Los libros de José Luis Angulo. Ahora te doy el pistoletazo para que me hables de Daniel, de Ecos de Oriente y de esa historia personal de conservación y divulgación de la literatura de viajes, que es una historia preciosa. A ver si os gusta, oyentes. Dale, José Luis. Pues sí, mira, la verdad es que ya hace unos cuantos meses, pues bueno, empecé a indagar, a investigar por internet. A mí hay una zona del mundo que me apasiona, que es Asia Central, corazón de la Ruta de la Seda. Y bueno, pues empecé a buscar una serie de libros que han dado interesados en ellos, y bueno, pues unas cosas te llevan a otras, un libro te lleva a otro, y curiosamente me sale ahí una paginita que se llama Ecos de Oriente. Yo no la conocía, una editorial, total, que empieza a curiosear con Ecos de Oriente y veo que tiene unas publicaciones alucinantes, exploradores no muy conocidos en España, exploradores que fueron pesos pesados. Ahora nos hablará Daniel de esos exploradores rusos, suecos, que se movieron por toda esa zona geográfica, lo que se llamó el Gran Juego, la lucha entre rusos y entre ingleses. Y bueno, la verdad es que me apasionó, el catálogo es fascinante, pero además me suscribí gratuitamente a un blog que el bueno de Daniel pues va publicando cosas, noticias, y la verdad es que es espectacular. Bueno, dentro de ese catálogo, la exposición es un poquito larga, pero es que quiero poner el contexto y a Daniel nos va a contar muchas más cosas. Bueno, había un montón de libros que me interesaban, total que le escribo a Daniel, consigo su correo electrónico y digo: Daniel, estoy interesado en estos libros, ¿dónde los puedo conseguir en España? Y dice: bueno, es que esto es sobre pedido. Y como se suele decir, hasta ahí puedo contar. El bueno de Daniel nos va a contar cómo funciona. Recibí esos libros, he fascinado. En Chile me he traído un par de ellos, hoy voy a recomendar uno de ellos, y la verdad es que me parece una historia preciosa, sobre todo para los amantes de la literatura de viajes. Es que hay un montón de libros muy desconocidos y ninguno de ellos traducidos al español, hasta que Ecos de Oriente, como se suele decir, le ha metido mano. Así que, buenos días, Daniel. Hola, Daniel, ¿qué tal estás? Bienvenido a Ser Aventureros. Hola, Daniel. Hola, buenos días. Gracias por la llamada. Nada, es un placer y es fascinante. Nos contó la historia José Luis. ¿De dónde surge esa pasión tuya y ese decir, bueno, voy a hacer algo pequeñito, muy a mi nivel, pero para seguir conservando y divulgando esta literatura de viajes?
Sí, exacto. La verdad es que José Luis lo ha explicado bastante bien, pero digamos que todo surge a raíz de la lectura de un libro allá por 2011. Estaba interesado en temas sobre el Tíbet y di con un libro de un explorador sueco que por aquel entonces yo no conocía, Sven Hedin, y el libro se titulaba Adventures in Tibet, Aventuras en el Tíbet. Y nada, yo empecé a leer el libro y una historia de aventuras, o sea, completamente fascinantes, como por ejemplo Sven Hedin cuenta cuando está cruzando el desierto de Taklamakan, que casi fallece, descubrimientos de ciudades perdidas en el desierto como Lulang, pasándola realmente mal en medio del Tíbet, ¿no? Y todo esto me impactó muchísimo. El caso es que siempre, después de leer el libro, me quedó una pregunta: ¿cómo es que estos libros nunca fueron publicados al español, no? Y bueno, 10 años más tarde, ya con el tema del COVID y eso, había cambiado de trabajo, tenía más tiempo así para mí, y esa pregunta que siempre tuve, que fue como una especie de semilla, germinó, y decidí, pues, ¿por qué no? Ya que nadie publica estos libros, alguien tiene que hacerlos, ¿no? Y de ahí viene Ecos de Oriente un poco. Qué bueno, sí, qué historia. Yo contaba ahora en la presentación el cómo funciona Ecos de Oriente. Comentamos que yo hace ya unos meses pues la dificultad para una editorial pequeña, todo el tema de la distribución, el que hay que tener un montón de libros. Bueno, es muy complicado el llegar a posicionar los libros en una librería si no eres de grandes editoriales. Cuéntanos un poquito cómo funcionas tú, que a mí me sorprendió, y la verdad es que, como decía, los libros llegaron en el plazo correcto, llegaron exquisitos. Cuéntanos un poquito, si cualquier oyente de Aventureros quiere, por supuesto, van a entrar en la página de Ecos de Oriente y quiere pedirte algún libro, ¿cómo funcionas? Sí, bueno, ahí un poco entra mi historia personal también. Tengo que decir que yo no resido en España, entonces tengo el hándicap un poco por ahí. Yo vivo en Irlanda desde el año 2009, llevo viviendo en Irlanda. Así que, bueno, cuando surgió la idea de publicar este libro, yo no quería montar una editorial, digamos. La editorial surge porque, no sé, me daba pereza estar enviando manuscritos para publicación, pues viviendo fuera, ¿no? Así que vi opciones de impresión bajo demanda, portales de impresión bajo demanda que también permitían distribución por el mundo. Y el modo como opero yo básicamente, yo he traducido la gran mayoría de los libros. En cuanto a correcciones y tal, yo me apoyo bastante en correctores profesionales, freelance, que yo mismo contrato. Y bueno, mis libros sí, no se van a ver en las estanterías de las librerías, pero cualquiera que tenga número ISBN de los libros los puede pedir en una librería en España que le llega perfectamente. Eso sí, mis libros son impresos bajo demanda, yo no tengo stock de libros, si me explico. Ya. Daniel, no, te quería preguntar un poquito sobre que si nos puedes contar lo que nos puedas contar para animar un poco a los oyentes precisamente a comprar esos libros, ¿no? ¿Qué pretendían esos exploradores en ese momento? ¿Qué nos puedes contar de esos viajeros que iban absolutamente a lo desconocido, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito de esa parte? Sí, pues mira, cuando uno empieza a meterse en este mundillo así de exploración en Asia en el siglo XIX, José Luis se refirió al Gran Juego, ¿no? Que fue el conflicto entre los imperios británicos y rusos durante el siglo XIX y principios del XX, y digamos que un poco al calor de ese conflicto, ¿no? Se vieron atraídos muchos personajes de distinto tipo, científicos, aventureros o gente que simplemente quería aprovecharse y viajar un poco, porque había dinero, ¿no? Había dinero para organizar exploraciones geográficas. Entonces, lo que uno puede encontrar en estos libros, más allá de los viajes,
es etnografía. Muchos de estos libros hablan de las culturas locales en esas regiones de Asia, antes de que tuvieran un contacto más profundo, ¿no?, con lo que es la civilización. También hay mucho de arqueología. No sé, creo que todos estamos más o menos familiarizados con Indiana Jones a estas alturas, pero es que realmente historias de encontrar ciudades perdidas, yacimientos perdidos por ahí en el desierto que nadie había visto antes, y un poco después aprender también de esas culturas, ¿no? Por ejemplo, en uno de los yacimientos de los que habla es Ben Hedin, que se encuentra en China, en Xinjiang. Cuando están excavando ahí, se dan cuenta que la cultura todavía no era una cultura asiática, sino indoeuropea. Y no sé, es todo un poco así en temas de arqueología y geografía. Y también el lado de la aventura, por supuesto. Y este programa es ser aventurero, ¿verdad? Sí, señor. Así que por lo que le toca, o sea, historias realmente sorprendentes. O sea, para mí a veces la realidad supera a la ficción este tipo de historias, como te contaba antes, cuando Hedin intenta cruzar el desierto de Taklamakan de sur a norte y casi se muere, o en otra instancia, por ejemplo, cuando está cruzando el Tíbet y bueno, le había dicho al caravanero que organizaba la expedición y tal que nada, que preparase provisiones para 2 meses, ¿no? Pero el viaje que pretendía Hedin era como de dos semanas, y al final empiezan a viajar con provisiones para 2 semanas, pero aquello se va de las manos y acaban ahí perdidos en medio del Tíbet, pues muriéndose de hambre y tienen que salir a las duras y a las maduras ahí, y historias así de este tipo también que son bastante interesantes, ¿no? Qué bueno. Oye, la gente que quiera contactarte para tener alguno de estos libros o alguna de estas pequeñas joyitas de las que hablas, ¿cómo lo puede hacer? Te encuentran en internet, entiendo, como José Luis, ¿no? Efectivamente, www.ecosdeoriente.com. Así de fácil. Como ir a esa web y ahí estamos. Querido Daniel, cuídate mucho y muchos éxitos, y qué buena iniciativa. Espero que triunfe esa divulgación y esa conservación de esa literatura de viajes. Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo enorme. Daniel acompañándonos. Nosotros vamos a hacer una última pequeña pausa y aún nos contamos un par de cosas que tenemos ahí. One thing I said that I would never do. A look from you and I would fall from grace, and that would wipe the smile right from my face. Do you remember when we used to dance, and incidents arose from circumstance? One thing led to another, we were young, we would scream together songs unsung. It was the heat of the moment, telling me what my heart meant. The heat of the moment, showed in your eyes. Podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual. Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar? En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es. ¿Qué es una cosa que tiene un gran bigote negro, que fuma un gran cigarro negro y que es un verdadero pelmazo negro? No me sople. ¿Lleva gafas? Exacto, lo adivino enseguida. Pues ahora no le doy el empleo que le iba a dar. ¿Qué empleo? Ministro del Ejército. Está bien, acepto. Adjudicado. Recta final de este Ser Aventureros. No sé si José Luis y Ángel habrán coincidido. Estos días me ha dado por recuperar un poco de literatura de lo que pasó en Alemania
antes de la llegada de Hitler. Hay un libro maravilloso que es El fracaso de la República de Weimar, de Volker Ulrich, que me lo he vuelto a releer estos días y que os aseguro que ¿Te recuerda algo? Es una obra absolutamente obligada, pero luego ha caído en mis manos otro que todavía es más apasionante, que se llama Febrero de 1933, El invierno de la literatura. Otro alemán, lo escribió Uwe Wittstock, y cuenta cómo en un mes, en el 33, de un plumazo, Hitler se carga la cultura, la literatura, el arte, todo. Y, jolín, eso fue antes de la caza. De la caza a los judíos que iniciaron después. Nada que ver. Cuando empieza el movida, sí. No sé si, José Luis, no sé si has coincidido con alguno de estos dos libros, pero dime amigo, perdona. El primero sí lo he leído. El fracaso de la República de Weimar, ¿no? Sí, yo también. Espectacular, porque es nuestro territorio, es contemporáneo, es decir, es nuestra cultura y por lo tanto... Y en el día de hoy, José Luis, no sé si a ti te pasa o yo te recomiendo fervientemente el recuperar algún tipo de esta lectura para que veáis qué fácil y qué ¿cómo diría yo? Y qué rápido se puede acabar con la democracia, con lo que es nuestro mundo al que estamos acostumbrados y que creemos que es indestructible, ¿no? Bueno, yo te voy a decir una cosa, ya que ha salido este tema... No nos vamos a extender en esto, pero lo vimos en los Balcanes. Es decir, es relativamente fácil ir poniendo la pólvora, ir poniendo la dinamita. Eso no es cuestión de una semana ni de un mes, sino eso se va poniendo durante un tiempo. Pero cuando ya está la dinamita en el territorio, encender una cerilla y que eso explote es tremendamente fácil. No, y el incendio va creciendo poquito a poco. Empezamos con un pequeño fuego y va aumentando poco a poco, porque yo, ya que he sacado este tema, es que lo tengo que decir. O sea, lo que está haciendo la policía estadounidense del ICE, esas arrestaciones. Es que me recuerda a los nazis cuando hacían lo que hacían. Hablamos de todo el mundo. Bueno, lo que está pasando en Irán, bueno, pues por supuesto, ¿sabes? Lo que puede pasar en otros rincones del planeta, lo que tiene Rusia enfrente, lo que enfrenta a media Europa, ¿no? Y nos extraña a todos, o sea, nos parece terrible, pero a mí lo que me parece más terrible es que no hay reacciones. Es que Naciones Unidas no sirve para nada. Es que la OTAN, o sea, nada. A mí me parece que es de obligado cumplimiento. Es una cosa tremenda. Pegarse estas lecturitas y con el rebum bum boom que tenemos de que si extremas derechas, que si extremas izquierdas, que con el rembum bum bum, insisto, nos echemos una... No tiene buena pinta una nada leída, esto, Ponseti, ¿eh? Una leída, bueno, yo tampoco me voy a poner dramático, pero una leída, esta es nuestra recomendación en el día de hoy, en esta recta final del programa. Tenemos de Volker Ulrich, El fracaso de la República de Weimar, insisto, Las horas fatídicas de una democracia, es de la editorial Taurus. Si lo pilláis, os llevaréis una sorpresa, y si ya tenéis ganas de alucinar del todo, pillad este de febrero de 1933, insisto, este me ha llegado a mí de rebote, El invierno de la literatura, de Uwe Wittstock, se escribe con W, el Witt y con doble T, S-T-O-C-K. Son dos libros de una actualidad rabiosa, siendo de hace un montón de años, y no hay que de ser hace más de 80 está años. No quiero decir es simplemente que la historia pasa lo que pasa, pero hay que seguir, correcto. Hay que seguir allá. Lo vamos a dejar, por cierto, en Chile todo bien, que me quedan 30 segundos. ¿Todo tranquilo por Chile o no? Sí, la verdad es que como contamos, creo que de los primeros programas cuando yo acabo de llegar a Chile, bueno, aquí estamos en verano, estamos en vacaciones, por lo tanto la política... ¿Te estás poniendo cremita? Bueno, para que el sol no te castigue y las Bermudas? Tenemos que hablar esta semana. Hay que ponerse aquí en Chile, fíjate que aparte de las temperaturas que se marcan a diario, siempre te marcan la importancia de la radiación solar. Es de los lugares donde, la capa de ozono menos protege y por lo tanto las quemaduras con el sol son importantes. Te dan la temperatura y por supuesto te dicen el 15, el 20, el 30% de reflexión ultravioleta. Así que tenemos que hablar de los incendios en Patagonia la semana que viene. Lleguemos a marzo, aquí el clima, tanto el clima de verdad como el clima político cambiará. Así que por el momento tranquilos.
Querido amigo, cuídate, la semana que viene más. Gracias, Ángel Chao, Colina. abrazos. Gracias por estar al otro lado, queridos oyentes. Hoy lo de Rosa María Calaf ha sido un regalito, ¿eh? Sed felices. Un beso muy fuerte. A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho y llegar donde nunca has estado. Nueva gama Jeep Avenger Freedom. Entra en jeep.es. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.